tardes, muy buenos días. Les habla Jaime Pedraza. En el día de hoy trataremos las generalidades de un mercado de capitales. Para un empresario es muy importante tener diferentes opciones de cómo financiar, cómo apalancar, cómo fondear las diferentes actividades que realiza en su empresa. Actividades como es la financiación de los inventarios, la financiación de la adquisición de los lotes, de los inmuebles, de los apartamentos, de los vehículos. Esa financiación que necesita el empresario, es decir, esos recursos que necesita el empresario para continuar su proceso productivo, los puede conseguir mediante dos alternativas. La primera de ellas se denomina como el mercado de capitales, el mercado de valores. En ese mercado de capitales, la empresa puede conseguir recursos mediante los títulos de deuda. Esos títulos de deuda se denominan como los bonos. Los bonos son títulos valores con un plazo de 3, 5 o 7 años. Al inversionista, es decir, a la persona natural o jurídica que decide invertir en esa clase de títulos emitidos por una empresa, tanto del sector real de la economía como del sector financiero, se le va a ofrecer una tasa de interés. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad que recibe el inversionista? La rentabilidad está dada por una tasa de interés fija. Esa tasa de interés será el costo financiero que tiene la empresa para poder conseguir los recursos mucho más baratos que en el mercado monetario. Es decir, el segundo mercado tiene que ver con las opciones que ofrece el sistema financiero colombiano para que un empresario acuda a este con el objetivo de conseguir los recursos. Esos recursos normalmente son recursos de muy corto plazo, son recursos de 2, 3, máximo hasta 5 años. Y aquí hay un grave inconveniente, es el cobro de la tasa de interés, que generalmente el banco cobra la tasa de interés muy cercana a la tasa de interés de usura. En estos momentos esa tasa de interés de usura rodea el 32%. Entonces, esa fuente de información que recibe del banco al 32% la puede suplir con otra fuente de información denominada el mercado de capitales. La diferencia es cercana a los 25, 26 puntos, lo cual para el empresario es demasiado importante frente al diseño de su flujo de caja. De la misma manera, los préstamos que a los cuales acude el mercado de capitales son préstamos de largo plazo, motivo por el cual va a mejorar sustancialmente sus diferentes flujos de caja mediante la modalidad de que no asfixia el flujo de caja con unas amortizaciones muy altas debido a los plazos que otorga el sistema financiero. Entonces ya tenemos la primera diferencia. ¿Cuáles? Las entidades. En el sector monetario, en el sector de los bancos, del sistema financiero encontramos los bancos, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento comercial. Mientras que en el mercado de capitales o en el mercado de valores encontramos solamente la bolsa de valores. Esas son las entidades, y en esas entidades del mercado de capitales encontramos los emisores de títulos valores. Los emisores son las entidades del sector real de la economía, como Nestlé, como Noel, como Nutresa, como Carulla, como Olímpica. Todas ellas se denominan emisores. Aquí mismo también encontramos el principal empleador del país, que se llama el Estado. Es decir, el Estado también también se financia mediante títulos de deuda. Esos títulos de deuda son los famosos llamados títulos TES. Entonces, en conclusión, una de las diferencias entre el mercado de capitales y monetario lo encontramos en las entidades que intervienen entre los agentes superavitarios y los agentes deficitarios. Es decir, los dos se conectan, los dos se comunican, teniendo como puente una entidad financiera. Cuando hablamos del mercado de valores, del mercado de capitales, la comunicación
entre el agente superavitario y el agente deficitario, es decir, aquellos que tienen los recursos y aquellos que los necesitan, se realiza por medio de títulos valores. En esa intervención existe un título muy importante que se llama las acciones, las cuales vamos a analizar en el tercer episodio, que es todo lo que tiene que ver con renta fija. La segunda diferencia radica en la tasa de interés. Es mucho más costoso acudir al sistema financiero, al mercado intermediado, que no recurrir al mercado no intermediado. ¿Por qué? Porque las entidades que intervienen en el paso de los recursos del agente deficitario al superavitario, hay una comisión de intermediación que se denomina el margen de intermediación o el spread financiero, que en estos momentos es supremamente alto. Eso es lo que ha generado que los recursos que se obtienen en el sistema financiero sean supremamente costosos. ¿Debido a qué? A la intermediación financiera. El tercer aspecto son los instrumentos que utilizamos. El mercado monetario utiliza instrumentos de corto plazo, como son los CDTs, mientras que en el mercado de capitales el principal instrumento bajo el cual se hacen las negociaciones se llaman las acciones. Entonces, tercera conclusión, tenemos unos títulos en el mercado monetario de corto plazo y unos títulos de largo plazo en el mercado de capitales denominadas las acciones. Veamos a ver qué se necesita para que una empresa acuda al mercado accionario. Para que una empresa acuda al mercado accionario, es decir, al mercado de capitales, a la bolsa de valores, aquí y en cualquier parte del mundo, necesita tener unos capitales mínimos. En el caso colombiano, ese capital mínimo es de 100 millones de pesos. De la misma forma, deberá tener autorización por parte de la junta directiva o de la junta de accionistas para que la empresa se pueda financiar, se pueda apalancar sus actividades dentro de la organización colocando acciones en la bolsa de valores. Ello le va a permitir que la empresa se abra al mercado de capitales, que cualquier persona natural o jurídica pueda invertir en esa sociedad. Por eso hablamos de sociedades anónimas abiertas. ¿Por qué abiertas? Porque cualquier persona idónea puede adquirir acciones de esa empresa. Un ejemplo específico se llama Carulla, se llama El Éxito o Cadenalco, se llama Acerías Pras del Río, se llama la empresa más importante del Estado, generadora de grandes utilidades como es Ecopetrol. En el caso de Ecopetrol son 622.000 accionistas, personas naturales y jurídicas que son los dueños de la compañía. Al decir los dueños de la compañía, estamos diciendo que esos inversionistas son los dueños de una parte de la organización, de una parte de la empresa. Es decir, ellos son poseedores de una partecita, lo que nosotros llamamos una alícuota. ¿Qué es una alícuota? Es una parte de un todo. Ese es lo bueno de ser accionista. ¿Por qué las empresas no acuden al mercado de capitales? No acuden básicamente porque cuando se abren al mercado, se abren a las fuerzas del mercado, oferta y demanda, la superintendencia financiera, la superintendencia de sociedades anónimas, el autorregulador del mercado, la bolsa de valores, está exigiendo continuamente una serie de informes sobre el desarrollo operativo de la compañía. ¿Y ello para qué? Porque se trata de una compañía que se encuentra registrada en el RNVI, Registro Nacional de Valores Intermediarios. Como se trata del mercado público de valores, estas entidades lo que hacen es cuidar, lo que hacen es vigilar todas aquellas operaciones en las cuales intervienen grandes inversionistas, que somos las personas naturales, frente a unos emisores que se consideran tienen una calidad muy importante en el momento en que colocan al mercado sus títulos valores. Para ello, algunos títulos que son emitidos
por parte del sector real de la economía, que se denominan los bonos ordinarios, deben traer una calificación de riesgo. Esa calificación de riesgo la pueden otorgar solamente entidades debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera para hacer calificación de riesgo en nuestro país. Entre ellas tenemos Dulan Gel, Standard & Poor's, Morgan Stanley. Esas son empresas multinacionales del sistema financiero que tienen como objetivo valorar las bondades con las cuales sale un título al mercado público de valores. Es esa clase de títulos denominados títulos de deuda. ¿Por qué de deuda? Porque van en el pasivo de las corporaciones, en el pasivo del Estado. Y esos títulos valores tienen la característica de traer una tasa de interés. Esa tasa de interés es la que se le paga al inversionista por nutrir de fondos a la compañía, fondos que van a ser utilizados en las actividades cotidianas de la compañía, como es la compra de inventario, como es la financiación muchas veces de la cartera, como es la adquisición de activos fijos, de los terrenos, de los edificios, de poder hacer apertura al mercado internacional. Todo ello demanda una serie de recursos frescos, de recursos nuevos en el sistema. Entonces, la mejor alternativa que tiene un empresario que reúne los requisitos que exige la ley para entrar a fondear sus actividades en el mercado de capitales están descritos debidamente en la ley. De la misma manera, un empresario o persona natural que le sobre el dinero, que sea un inversionista, cuando hablamos de la empresa es que en la parte del activo existe una cuenta que se llama inversiones. Esa cuenta es supremamente importante. ¿Por qué? Porque en esa cuenta lo que hace el inversionista es tomar recursos de la compañía de corto o mediano plazo e invertirlos en un portafolio de inversiones. Dependiendo de la necesidad que tenga el empresario de dichos recursos, podemos nosotros invertir en el mercado público de valores. Es decir, estamos invirtiendo nuestros excesos de tesorería en bonos, en CDTs, en aceptaciones bancarias o aceptaciones financieras, en TIDIs, en CERT, en TES. Es decir, tenemos una gama muy importante en ese mercado en donde podemos nosotros invertir de corto, mediano o largo plazo los excedentes de las empresas o nuestros propios excedentes. Cuando se trata de una persona natural y quiere invertir en la bolsa de valores, entonces llamamos inversiones de largo plazo. El inversionista no puede esperar tener una muy buena utilidad, una muy buena rentabilidad en el corto plazo. Generalmente estos inversionistas asumen una posición de largo plazo en la bolsa de valores cuando adquieren acciones. Porque el señor Michael Milken define claramente qué es un inversionista. Un inversionista puede desempeñar 3 posiciones en la bolsa de valores. La primera de ellas, comprando de muy corto plazo. De muy corto plazo, estoy hablando que el inversionista compra títulos a las 8:30 de la mañana cuando abre la bolsa de valores y los vende a las 4:30 cuando cierra el mercado. Ese inversionista se llama un especulador. Un especulador. ¿Qué es un especulador? Aquel que hace rentabilidad en términos de horas y términos de días. Tiene la rentabilidad y la liquida el mismo día o la puede liquidar al día siguiente o a los días subsiguientes. La segunda posición que desempeña un inversionista en la bolsa de valores, en el mercado de capitales, se denominan como los negociantes. Los negociantes son todos aquellos que invierten sus excesos de tesorería para hacer utilidad en el término de semanas y meses. Y existe la última posición denominada los inversionistas. Los inversionistas son todos aquellos que adquieren acciones de una sociedad.
Es decir, la rentabilidad estará dada en términos de años. La diferencia entre cada uno de estas tres posiciones no es más que el tiempo y la forma en que se genera la rentabilidad al inversionista. Todos ellos, tanto en el mercado local como en el mercado de capitales, están debidamente autorizados. El término especulador es un término que a veces suena de una manera muy grotesca, pero en el sistema financiero están debidamente autorizados y la ley rige sus operaciones, las protege. ¿Por qué? Porque la ley no me obliga a mí invertir a primera hora del día y viendo que la valoración de mis inversiones me va a satisfacer una necesidad de recibir una rentabilidad, pues salgo y la vendo, salgo y me despojo, cedo esa inversión, cedo ese título o valor. Entonces, conclusión, todas las tres alternativas son bienvenidas en el mercado de capitales colombiano. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.